Bueno, queridos amigos de Quién y Qué, bienvenidos a un nuevo Facebook Live, a una nueva entrevista, en esta ocasión para abordar un tema de análisis bastante interesante que tiene que ver con las últimas noticias en política y noticias judiciales que hemos conocido sobre la posible liberación de algunos jóvenes de la primera línea, así como la llegada de varios gestores de paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para ello nos acompaña Juan Francisco Navarrete. Él es un abogado que tiene más de 35 años de experiencia profesional, es especialista en derecho procesal, penal, criminología y ciencias penales. Además, también es docente universitario y bueno, va a acompañarnos en la tarde de hoy. Juan Francisco, bienvenido aquí a quienique.com. Mucho gusto saludarte, Juan, y muchas gracias por la invitación. Aquí muy atentos en lo que podamos servir y dar claridad, con mucho gusto. Bueno, me gustaría empezar preguntándole muy a nivel general de este proceso de liberación de algunos jóvenes de primera línea, la mayoría de los cuales están en Bogotá y en Cali. ¿Cuál es ese proceso o ese mecanismo legal que ha utilizado el gobierno para dar con este proceso que está en boca de todos? Bueno, lo que ha hecho el gobierno es utilizar las facultades especiales que tiene el Ejecutivo con base en la ley, una ley que está muy antigua ya, que ha sido utilizada por varios gobiernos, que es una ley que le da facultades especiales a los gobiernos en temas de paz. Entonces es la ley 418, y esta ley 418 fue prorrogada, cada gobierno la prorroga, cada gobierno la prorroga de acuerdo a su programa, a su estrategia de paz. Este gobierno la prorrogó y al prorrogarla, en la ley que generó la prórroga, también incluyó un artículo que le permitía al gobierno tomar decisiones frente a quienes podrían ser los posibles negociadores, en este caso los que han llamado gestores de paz. Bien. Entonces, hace unos días, la prórroga fue hace también relativamente poco, y hace unos días, el 9 de diciembre más exactamente, se firmó un decreto ya presidencial con base en estas leyes de facultades especiales para la paz. Se firmó un decreto haciendo uso de esa facultad para designar gestores de paz y con ello poder suspender las órdenes de captura o suspender las privaciones de la libertad para aquellas personas que sean designadas como gestores de paz. Ese, digamos, es el contexto general de lo que ha hecho el gobierno y la forma en que ha llegado a esta posible liberación, que pues no es un hecho, pero parece ser que ya está en camino. Bien, en las últimas horas, Néstor Osuna, quien es el ministro de Justicia, dio a conocer a través de su cuenta en Twitter que todo esto también gira en torno a la ley 2272 del presente año, que fue aprobada ya por el Congreso de la República y, como bien se venía mencionando, habla de la atribución presidencial de designar a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias como voceras para aportar a un proceso de paz y apaciguar la conflictividad social. ¿Tiene el gobierno nacional, profesor Navarrete, la posibilidad de justificar que necesita de de todo este personal para reducir la conflictividad, incluso la violencia en el país? Sí, efectivamente esta ley que se está citando, que es la 2272, es la que ha prorrogado, la que yo les decía ahora, ha prorrogado la ley especial de facultades especiales para la paz, que es la ley 418. Efectivamente, con esta norma o con base en esta norma es que se expide el nuevo decreto con el que se liberarían a las personas que vayan a ser designadas como gestores de paz. ¿Qué es lo que sucede con respecto, digamos, puntualmente a la crítica o a la expectativa que genera esta liberación? Es que ni la ley 418 ni la ley de prórroga que acabamos de citar, que es la 2272, realmente son claras en permitir al gobierno, al Ejecutivo, tomarse la atribución para generar liberaciones a personas que no estén vinculadas realmente a grupos que sean reconocidos como grupos del conflicto armado en Colombia. Entonces,
ese es un tema novedoso que van a tener que sustentarlo muy bien. El gobierno ha hecho algo que nosotros hemos revisado, digamos que más que con asombro, con expectativa frente a cómo va a ser tratado por la Corte Constitucional este decreto especial, porque realmente la sustentación del decreto es muy fácil. No explica de dónde va a generar la figura o cómo se puede establecer la figura del gestor de paz, qué condiciones debe tener. Y en ese orden de ideas, pues el comité intersectorial que ha llamado este decreto, que es un comité que realmente es conformado por miembros de los gabinetes o del gabinete pues del presidente, o sea, de los ministros. Es decir, no es del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, no, es un comité del Ejecutivo que va a hacer la escogencia de las personas que serían beneficiadas con esta libertad. Entonces, no queda claro cuál es el criterio de selección y esta norma se lo deja a ese comité. De manera que, por ahora, cuando los colombianos nos preguntamos cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para poder acceder a este beneficio de que se le otorgue la libertad y sea designado como gestor de paz, y qué es lo que va a hacer siendo gestor de paz, pues eso es un enigma todavía porque no ha sido mencionado en el decreto. Eso por un lado, Juan, y lo otro es importante también señalar que no es buena la experiencia, y no quiere decir con esto que estemos necesariamente criticando el tema, pero sí hay que advertir esas falencias y esas circunstancias que pueden generar problemática al futuro. No se establece tampoco ni se tiene claro cuál es el mecanismo para que estas personas que acceden a la libertad, cuyos procesos judiciales siguen en curso, si la decisión es adversa, se asegure su comparecencia nuevamente ante los jueces. Eso no es claro. El decreto sí establece que quien incumpla sus funciones como gestor de paz perderá el beneficio. ¿Sus funciones cuáles son? Pues las que se van a fijar, porque en realidad aquí se han fijado unos parámetros muy generales. ¿Cómo se va a obligar a que retorne ante los estrados judiciales y a perder su libertad? Pues eso no está claro cómo lo van a hacer. Dentro de eso me gustaría preguntarle, profe, ¿qué tipo de concepto deberíamos utilizar? Unos hablan de excarcelación, otros hablan de liberación. ¿Cuál es la categoría exacta con la que deberíamos clasificar el proceso que se hace con estas personas que como bien lo venimos diciendo, la idea es que participen como gestores de paz? Pues es una excelente pregunta porque digamos que esto extrapola las condiciones previstas en el Código de Procedimiento Penal, que es el que establece las causales de libertad. Entonces, como esto está por fuera de esas causales de libertad que establece el Código de Procedimiento Penal, de manera clara tenemos que decir, frente a la técnica jurídica, deberíamos llamarlo una liberación. Pero esto es, digamos, de cara a lo que estoy diciendo. Eso no está previsto en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, dicho esto, que lo deberíamos llamar liberación, en realidad corresponde a una excarcelación que así debería ser técnicamente proyectado dentro del desarrollo normativo que se establezca para los requisitos que deben cumplirse, pues llamarlo como unas causales de excarcelación, pero esto casi que implicaría una reforma al Código de Procedimiento. Entonces, como es una ley especial o una norma especial, esto por ahora, como está ahora, habla de liberación. Cuando lo reglamenten, tendrán que establecerlo técnicamente como excarcelación, porque la diferencia entre el uno y el otro, Juan, y para todos nuestros queridos oyentes y espectadores, realmente es que liberar es recobrar la libertad para una persona que no ha sido privada de la misma con base en decisión de autoridad competente. Excarcelar es que recobre la libertad a alguien que la ha perdido por orden de una autoridad competente. Entonces, ahí no sé si expliqué bien el tema.
Bien, profesor. El ministro Osuna también ha dicho muy claramente que esto bajo ningún concepto se puede denominar un indulto o una amnistía. Y también en segundo término hay que mencionar que en esa comisión intersectorial el mismo ministro les recomienda que los voceros no sean ya personas condenadas. ¿Cómo interpretar esa primera parte, que no es un indulto ni una amnistía, seguramente quizá alejándose de alguna hipótesis de carácter político con que la oposición podría criticar esto, ¿no? Bueno, realmente es que, como lo decíamos al principio, la ley 418, que fue prorrogada ahora para este gobierno con la ley denominada Ley de Paz Total, en su artículo quinto y en todo su contenido de prórroga, no establece realmente esta posibilidad para personas condenadas. Claramente no lo establece. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que partamos de esa base. Lo segundo es que en realidad las condiciones de la amnistía o del indulto tienen una reglamentación que no permitiría aplicarse en este momento. Entonces, yo diría que no es más que una claridad que debe hacer el ministro de Justicia, es una certeza que debe tener la sociedad y es que el gobierno no podría, por este mecanismo, de ninguna manera aplicar ni un indulto ni una amnistía. Recordemos que en principio eso fue una discusión que se generó en la ley de prórroga, que frente a la inclusión de un posible artículo que facultaba al presidente para los indultos. Y esto pues fue retirado del proyecto de la ley de prórroga y se quedó por fuera porque era que no podían incluirlo, realmente no se puede, iría contra el orden constitucional. Ese es un punto. El otro punto, entonces no pueden ni llamarlo indulto ni llamarlo amnistía. Pero el otro punto también es que los procesos judiciales continúan. Es decir, las personas se liberan hoy, mañana si esto está reglamentado, entonces hablaremos de escarcelación. Se escarcelan y en el momento que haya la escarcelación, lo que habrá es una excepcional situación de recobro de la libertad, pero bajo la tutela judicial y bajo la vinculación al proceso judicial, que continúa. Ahí es donde yo me refería. Si este proceso judicial tiene decisiones adversas contra ese escarcelado, todavía no sabemos cuáles serían los mecanismos para asegurar su recomparecencia, ¿no? Profe, también quisiera preguntarle por una cuestión que se ha anunciado en las últimas horas por parte de algunos congresistas opositores y es una demanda que se está listando contra el decreto que ampara pues todo este proceso. Una demanda de este tipo, qué tan fuerte, qué tan eficaz puede ser para tumbar el decreto o el decreto realmente es sólido constitucionalmente? Yo creo que el decreto tiene realmente una sustentación tan reducida y abarca unas facultades tan complejas frente a lo que el gobierno espera poder ejercer frente a la disposición de la libertad de las personas, en contravía de las decisiones judiciales o apartándose de las decisiones judiciales, etcétera. Yo creo que este decreto, en un sedazo ante la Corte Constitucional, va a tener problemas. Hay otro lío y es que, como les decía ahora, realmente esa expresión de gestores de paz no aparece ni en el 2422, que es el decreto que habla de escarcelación, no aparece fundamentado con base en el artículo 5 de la 2272, porque ese nombre como tal desaparece en la 2272, y en la 418, que es la original, no existe esta figura. Existen figuras muy parecidas, sí, pero no esa. Entonces, lo que va a pasar es que la Corte Constitucional, cuando lo revise, seguramente va a encontrar defectos importantes en este decreto y podría eventualmente declararlo inconstitucional. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando lo declare inconstitucional o cuando la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad, que podría ser también parcial, etcétera, sobre esta norma, este 2422 ya está siendo aplicado hace rato seguramente, porque es que la demanda de nulidad en la Corte, la demanda de nulidad en el Consejo de Estado o la revisión de constitucionalidad en la Corte Constitucional, cualquiera de los dos, que son digamos, las acciones que
que se deben intentar. La nulidad ante el Consejo y la revisión de la Corte Constitucional, cualquiera de estos dos pronunciamientos va a tardar lo suficiente como para que el decreto ya se esté aplicando. Entonces, veremos primero el decreto ejecutándose y después veremos sobre el tema de constitucionalidad o sobre el tema de legalidad frente a las demandas de nulidad que se puedan formular. Y por último, profe, se habló de que este tipo de figuras, de gestores de paz y este tipo de acciones presidenciales ya tenían unos antecedentes en gobiernos anteriores, que no es la primera vez que en el Estado colombiano se ven acciones como estas. Y quisiera preguntarle, bueno, ¿realmente fue el mismo mecanismo el que se habría utilizado o se pudo haber hecho de otra manera, utilizando otras leyes, utilizando otras figuras, quizá en un contexto diferente, en un contexto más pensado del conflicto armado, con unos actores pues ya categorizados, específicos, con nombres propios? Sí, mira, eso era parte de lo que también mencionábamos iniciando. La ley de paz, la 418, ve a unos actores del conflicto reconocidos por el Estado ya como parte del conflicto, representantes de esas organizaciones insurgentes o de esos grupos alzados en armas, es decir, que ya se les ha reconocido ese estatus y frente a ellos se reconocen unos líderes y se reconocen unos voceros. Frente a esos voceros, tanto la 418 como las diferentes prórrogas que se han hecho en cada gobierno en punto de buscar la paz, sí se ha tenido, digamos, excepcionalmente liberaciones o excarcelaciones, dependiendo, como ya hacíamos la claridad, sí se han tenido y efectivamente se han aplicado, pero a personas que hacen parte de esas organizaciones reconocidas, es decir, que tienen que tener esa calidad. En este caso, realmente la diferencia es que se pretende hacer una liberación que es masiva. Es decir, cuando está el gobierno anunciando que más de 200 personas podrían verse beneficiadas con esta excarcelación, pues eso es un fenómeno totalmente distinto de lo que ha pasado históricamente en el país, porque una cosa es que se escarcelen o se levanten órdenes de captura, se suspendan órdenes de captura contra 10, 15, 20 personas que están reconocidas como voceros de esos grupos armados que han generado conflicto en el país, y otra muy distinta es liberar a más de 200 personas o escarcelar a más de 200 personas suspendiendo sus órdenes de captura, por lo que eventualmente podríamos estar ante un proceso distinto. Ahora, no olvidemos también que en el gobierno de Andrés Pastrana, con el ejercicio que se hizo ante el Caguán, se generó una liberación o una excarcelación masiva, una separación, un levantamiento masivo de órdenes de captura, suspensión de las mismas, pero se generó un territorio delimitado, es decir, de ahí no podían salir. Entonces fue como ampliar el espectro de la privación de la libertad para que tuvieran un territorio específico y allí no se podían, ellos no deberían poderse mover, salvo algunos líderes que tenían autorizaciones para salir de allí a las negociaciones que se hacían incluso por fuera del país. De manera que el experimento es distinto en ese sentido. Vamos a tener más de 200 personas liberadas o excarceladas que no hacen parte puntual de estos grupos que han sido reconocidos como parte del conflicto, que no tenemos cómo entender cómo se va a certificar que son voceros realmente de estos grupos y en tal condiciones cumplen con las calidades de la ley 418 y de su prórroga ahora, la 2272. Y frente a eso, pues esperaremos cuál va a ser la reglamentación que se va a dar por parte del gobierno central. Pues muy bien, Juan Francisco Navarrete, abogado, muchísimas gracias por toda esta claridad, por todo este análisis que hemos hecho alrededor de una de las noticias con las que Colombia cierra el 2022 y una de las noticias también más llamativas y polémicas en estos ya 4 meses del presidente Gustavo Petro en el poder. A ustedes, queridos amigos de Quienique, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Recuerden que Quienique es el placer de saber, ver y oír más.